Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Querido Pedro. Gracias por acompañarme otra vez. El tema de hoy se llama Soltar es morir. Suena un poco trágico, pero creo que no lo es tanto, porque de alguna manera soltar también es nacer. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo soltar implica una especie de muerte existencial. Y para platicarles la idea, me gustaría empezar compartiéndoles o recordándoles cuáles son las 4 nobles verdades del budismo. Esto ya lo he platicado antes y tengo un libro donde exploro a profundidad esta enseñanza budista de las 4 nobles verdades. Mi libro, por si te interesa, se llama Cómo sufrir un poco menos, sabiduría budista para enfrentar la vida. Lo puedes encontrar en Amazon, en tiendas online donde vendan libros y también en librerías si estás dentro de México. Pero bien, te las platico rápido porque de ahí va a salir la idea de por qué soltar es morir. Y voy a platicarte las 4 nobles verdades un poquito adaptadas, digamos, inclinándolas más a preparar el terreno para la propuesta sobre soltar. Entonces, la primera noble verdad es que existe el sufrimiento, que por estar en un mundo impredecible, cambiante, donde nada es estable, pues inevitablemente vamos a enfrentar experiencias de dolor, de confusión, de insatisfacción, de angustia, ¿no? O sea, la vida no es perfecta, la vida tiene cambios, la mayoría de esos cambios son inesperados y por lo tanto nada puede permanecer en un estado de estabilidad que nos haga sentir siempre en paz y siempre todo en orden, ¿no? Entonces, pues esto significa que sufrimos simplemente porque nos vamos a enfermar, vamos a envejecer, vamos a morir, las personas a las que amamos también van a enfermarse y van a morir, y las cosas van a cambiar, los planes no van a funcionar como esperábamos, y bueno, así es la vida, cambiante, impredecible, no podemos controlarlo todo, por lo tanto, pues es esperable que surjan por momentos estados así como de aflicción, de confusión y de dolor, ¿no? La segunda noble verdad, por lo menos así es como yo lo planteo. Hay otra forma de decir las 4 nobles verdades, a mí me gusta platicarlas así como te las estoy diciendo y así es como las pongo en el libro. La segunda noble verdad dice que hay ciertas causas o ciertas tendencias o ciertos hábitos mentales que nos hacen sufrir más de lo necesario. Y aquí siempre, cuando hablo de este tema, suelo traer el tema de la segunda flecha. En el budismo se habla de que hay 2 flechas, ¿no? La primera flecha es la de el dolor natural de la experiencia y todos recibimos ese primer flechazo, pues si te duele la muela, esa es una flecha, ¿no? De dolor de muela. Pero cuando tú te resistes a ese dolor o tratas de explicarlo o de evadirlo o elaboras, mejor dicho, ¿no? Si elaboras alrededor de ese dolor, surge una segunda flecha que es un sufrimiento mental añadido. Es como la típica frase, ¿no? De el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, la segunda noble verdad dice, cuando tú te apegas a la idea de que las cosas sean de cierta forma y estás persiguiendo ciertos placeres y estás siempre queriendo que todo permanezca igual para tú estar bien. O sea, cuando te relacionas con la vida desde el aferramiento, el apego, pues surge este segundo sufrimiento. Pero también cuando te relacionas con la vida y con las experiencias, con las emociones, con las personas, con el mundo, desde el odio, el rechazo, la aversión, la queja, pues también vas a sufrir más de lo necesario, ¿no? Si te estás como quejando del dolor de muela, no quiere decir que no duela, la primera flecha ahí está, pero esa queja mental es como un extra que le añades a las cosas. Sin embargo, el Buda dice que, en resumen, o sea, que la raíz más profunda de este sufrimiento mental añadido, de esta segunda flecha, es, lo voy a decir así, como una identificación con eso a lo que llamamos yo. Es decir, que tendemos a construir un personaje fijo, una identidad a la cual nos apegamos. Construimos una imagen de nosotros y es por eso que terminamos tomándonos las cosas de forma personal, porque creemos que las cosas me pasan a mí, a este yo que existe, ¿no? Entonces, mucho del sufrimiento tiene que ver con apegarse a una identidad, a un yo.
Y es aquí donde va a empezar a tener más sentido la propuesta del episodio de hoy, de que soltar es morir. Y la tercera noble verdad dice, bueno, si se puede sufrir menos o podemos erradicar el sufrimiento de esa segunda flecha, si aprendemos a soltar, si dejamos ir. No quiere decir que las cosas no nos vayan a molestar o que no vayamos a querer ciertas cosas o que algunas cosas no nos resulten agradables o desagradables, eso es completamente humano. El tema es que si soltamos como ese aferramiento obsesivo o esa queja muy anclada en no ver las cosas como realmente son y añadirle más leña al fuego, cuando soltamos esas tendencias, pues entramos en contacto con la vida tal como es y empezamos a ver las cosas con más claridad y aceptamos que las cosas cambian, que no podemos controlarlo todo, que a veces la vida duele y podemos estar más en paz con la vida tal como es y podemos empezar a fluir con menos resistencia, con menos fricción. De hecho, algunos maestros hablan de la primera noble verdad como una rueda que está chueca, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una carreta con una rueda que está chueca, la experiencia es incómoda, traca, 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 ¿no? Entonces, tú puedes reparar esa rueda, digámoslo así, aprendiendo a estar con el terreno tal como es, y la vida puede fluir un poquito mejor. O sea, la razón por la que hablo de esto de la carreta y la rueda es que una rueda que ya no está chueca fluye con, sí, con menos, sí, con menos rebote, menos fricción, menos trácala y trácala, ¿no? Algo así. Entonces, esa es la tercera noble verdad. Podemos sufrir menos si aprendemos a estar con la vida tal como es y si soltamos la idea del yo que hemos construido. Y la cuarta noble verdad, siempre digo que es como hacerle doble clic a una cosa que te manda a otra página, ¿no? Entonces la cuarta noble verdad es el noble sendero óctuple, ahí le das doble clic y te manda a otra enseñanza, que son como 8 aspectos de la vida en los que podemos practicar, ¿no? Que tiene que ver con cómo vemos la realidad, con las intenciones detrás de lo que hacemos, con cómo nos comunicamos, con cómo escuchamos, con nuestras acciones, con nuestra atención, con nuestra concentración. Y bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Entonces, les platico todo esto de las 4 nobles verdades y les recuerdo, si les interesa esto, les recomiendo que lean mi libro de cómo sufrir un poco menos. Es además, si no sabes nada de budismo, también creo que es una buena forma de empezar a comprender un poquito más de qué va esta tradición espiritual, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ahora sí hablemos de por qué soltar es morir. El tema es que cuando estamos aferrados a algo, a una cosa, a una persona, a un pensamiento, a un lugar, a un trabajo, a un deseo de algo que quieres que ocurra o a un rechazo de algo que no quieres que ocurra. O sea, cuando hay un apego a algo, un aferramiento, muy a menudo no podemos soltar porque soltar eso significa dejar de ser tú, ¿no? Significa una muerte. Entonces, podemos poner ejemplos así muy, yo diría como muy obvios, ¿no? Que sirven para ilustrarlo mejor, aunque hay seguramente situaciones más sutiles donde está más escondido el apego al yo, pero en ejemplos como evidentes, pues imagínate que no puedes soltar a una pareja, a una relación, porque luego, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién voy a ser si ya no está esa persona conmigo? ¿En quién me voy a convertir si ya no estoy en una relación de pareja? Entonces, muchas veces es como estamos apegados a un personaje, a una idea de un yo, a un yo que construimos que para poder soltar tiene que haber una muerte de ese yo. Tiene que abrirse, perdón, la posibilidad de nacer de otra manera. Es nacer en otra forma. Por eso creo que también es bonito no necesariamente verlo como soltar es morir, sino también podemos verlo como soltar es nacer nuevamente, en una nueva versión. Puedes pensar, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Le puedes tener un apego como a una profesión, a un trabajo, porque hay ciertas condiciones que son favorables en ese trabajo, a lo mejor algo te gusta o algo está bien, pero también muchas veces no lo puedes dejar ir porque podría estar esta idea de
¿quién soy yo sin ese trabajo? Entonces hay una muerte de un yo. O incluso si te despiden, estaba platicando esto con un amigo el otro día, le estaba platicando este tema y me dice, me pasó lo mismo, me pasó eso que dices de que soltar es morir, me pasó cuando me despidieron de mi trabajo porque yo no podía dejar ir pues esa idea de quién yo era cuando tenía ese trabajo. Muchas veces no se trata de que tú termines la relación o que tú dejes ese trabajo, sino cuando te lo quitan, ¿no? Cuando la otra persona ya no quiere estar contigo o cuando te despiden de ese trabajo. También hay un apego, un sentimiento que nos atrapa porque no estamos dejando ir esa versión de nosotros mismos. Y creo que es bonito verlo desde el aspecto positivo, creo que es más optimista, pues, porque soltar también es, como les decía, es una oportunidad creativa para nacer de una nueva forma. En realidad, siempre estamos cambiando y siempre estamos naciendo. O sea, la realidad es que nunca somos la misma persona. Sin embargo, construimos como una especie de idea de que somos siempre la misma persona. Aquí es cuando el Buda dice abrirse a la realidad o ver las cosas como realmente son, es vernos a nosotros mismos como entes que no somos cosas fijas y que además no nos controlamos a nosotros mismos del todo. Es decir, nuestra experiencia de ser también surge del entorno, del pasado, de las causas y condiciones que nos van rodeando. Entonces el yo es algo complejo, pues no es algo que tú puedas moldear completamente a tu voluntad. No quiere decir que no tengas cierta agencia de ti y de tus decisiones, sino que, pues, a veces fallamos, a veces nos equivocamos, a veces podemos ser extrovertidos, a veces introvertidos, y va a depender de cómo nos sintamos ese día, de cuál sea el entorno. Así que el yo es una experiencia en constante transformación que depende de las causas y condiciones que nos integran y que nos rodean. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para hacerles un anuncio. Espero que no sea demasiado tarde, pero si estás escuchando esto antes del lunes 17 de agosto del año 2026, te quiero invitar a que te sumes a un curso que voy a dar que se llama Aprendiendo a Soltar. Y vamos a ver como 5 ganchos, 5 razones por las cuales nos aferramos principalmente a pensamientos rumiantes, pero también aplica para estos temas como un trabajo, una relación, el pasado y tal, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar un poquito de esto, de soltar a través de permitirnos ser un nuevo ser, ¿no? Y darle muerte, digámoslo así, a la idea fija que tenemos acerca de quién somos. Esta va a ser de hecho la 5ª clase. Las otras 4 van a hablar de otros ganchos. Entonces es eso. Mejor no te quiero quitar mucho tiempo de decirte qué va el curso. Si te interesa, si crees que te gustaría aprender a soltar, de entrada, ponernos de acuerdo en qué es soltar, porque decimos soltar como si todos supiéramos qué significa. Así que vamos a empezar por ponernos de acuerdo en qué es soltar. No es que yo tenga la verdad de qué significa soltar, pero vamos a partir de una definición y de una propuesta de qué es soltar. Y luego vamos a ver cómo podemos soltar a través de distintas vías, ¿no? Como 5 prácticas para soltar. Entonces revisa la información que está en queridopedro.com/soltar o revisa la descripción de este episodio y ahí vas a encontrar el enlace para que veas la info del curso y te puedas sumar. Van a ser 5 lunes. Empezamos el lunes 17 de agosto y terminamos el lunes, no me acuerdo, es a mediados de septiembre. Entonces ahí revisa las fechas, los horarios, el costo y ojalá que te puedas sumar. Te digo de una vez el costo porque yo no estoy de acuerdo con esas personas que como que lo último que te dicen es cuánto cuesta algo. El precio son $55. La verdad me gustó jugar con los números, son 5 sesiones y me gustó el 5, entonces $55, que son en pesos mexicanos como 900 pesos, ¿no? Creo que es un muy buen precio para todo lo que incluye. Ahora sí, quería decir otra cosa. Los ejemplos que les puse como de dejar ir quién eres en relación a un trabajo o en relación a una pareja, son ejemplos que desde mi punto de vista
son muy poderosos, pero también son muy evidentes. Y me parece también que pueden ser más poderosos ejemplos o casos donde está más escondida la trampa. No, no sé cómo decirlo. Mejor te lo digo con un ejemplo. El perfeccionismo, y aquí estoy hablando mucho de mí, que tiendo a obsesionarme con que las cosas queden bien, que no tengan como errores o huecos, ¿no? Quizás lo has notado, no sé si tienes ahí afinada tu escucha de cómo suelo ser yo en el podcast. Constantemente estoy como marcando los paréntesis, ¿no? Como no estoy diciendo que esto, tampoco estoy diciendo que aquello, como protegiéndome de que mis ideas no vayan a tener como una falla, ¿no? Y muchas veces cuando tardo en grabar un episodio para el podcast es precisamente por esa tendencia como de cuidado, que hasta cierto punto no está mal, ¿no? Tener un cuidado con lo que dices y que las cosas no salgan así como sin pasarlas antes por un pequeño filtro. Pero a veces, en mi caso, me atoro, ¿no? O sea, el perfeccionismo en la creación me hace los procesos más largos. Me gusta, me gustan los resultados, pero el proceso es más largo y a veces podría llegar a un resultado igual de bueno si soltara el perfeccionismo. Entonces, en este ejemplo de Pedro perfeccionista, soltar el perfeccionismo es darle muerte a una idea de yo, a un Pedro que no tiene fallas o que es demasiado cuidadoso con los demás o a un Pedro no vulnerable o a un Pedro no disponible para la equivocación. No sé si lo estoy logrando transmitir. O sea, yo construyo una idea de mí que es un Pedro con estas características. Entonces, el perfeccionismo es una estrategia errónea o no adecuada para cuidar estas características que no soy yo. O sea, realmente yo no soy perfecto, soy alguien que se va a equivocar, alguien que también tiene sesgos y soy alguien, sí, vulnerable, ¿no? Entonces, incluso podríamos irnos más profundo, ¿no? A lo mejor hasta el título de mi podcast esconde algo ahí siniestro. El querido Pedro, entonces es un personaje de un Pedro que es querido por su audiencia. Y el perfeccionismo podría ser una forma de seguir siendo querido, ¿no? O sea, no vaya yo a decir algo que luego me dejen de querer. Entonces, soltar el perfeccionismo es también soltar el querido Pedro para darle nacimiento, darle muerte a un Pedro que siempre es querido para darle nacimiento a un Pedro que puede ser querido, odiado o que puede serle indiferente a la gente, un Pedro que simplemente es. Y ese es un Pedro más real, ¿no? Un Pedro que a veces lo quieres y a veces no, o no todo el mundo lo quiere. Y puedes analizar si en tu vida se replican este tipo de cosas, vaya, con otros matices o en otras áreas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cuando te apegas a querer tener la razón, ¿no? Como, ah, ya suéltalo, no tienes que tener la razón. Pues muchas veces no soltamos porque no queremos darle muerte a un yo que es un yo inteligente, que sabe más que el otro o que tiene las ideas correctas. Y soltar es darle muerte a ese yo que siempre tiene la razón y abrirte a ser un yo que no siempre tiene la razón o que se equivoca. Creo que ser incluso people pleaser, ¿no? Alguien muy complaciente, también soltar esa tendencia a ser complaciente es darle muerte a un yo que siempre agrada y abrirte a ser un yo que no siempre agrada. Esa es la idea. Y regresando al tema de las cuatro nobles verdades, pues podríamos decir que sí, que la vida duele, que la vida es imperfecta, pero mientras más nos apegamos a la idea de quién somos, más sufrimos. Y si soltamos esa idea del yo, podemos sufrir un poco menos. Eso es, soltar algo para liberar algo, para darle transformación a lo que somos. Así que, pues, puedo cerrar aquí invitándote a que reflexiones a qué personaje te estás aferrando
O quizás la pregunta más desdoblada sería, ¿a qué cosas te estás apegando? Revisa si te estás apegando a esas cosas porque no quieres dejar ir una idea de quién eres. ¿Y qué pasaría si dejas ir esa idea de quién eres? Te abres a un cambio para ver si es posible, quizás no soltar, pero sí mm, aflojar ese agarre, ¿no? En el curso que les digo, vamos a hablar de soltar como un proceso, como algo que no haces y ya. O sea, no es como que los sueltas algo y ya no vuelve, sino que lo vas aflojando, vas quitándole fuerza y de pronto vuelves a agarrar la cosa, pero luego la sueltas más pronto, hasta que ya pasan años y de pronto como, ay, la quieres volver a agarrar, pero ya no la agarras. Entonces, quiero que pensemos en soltar como algo que es un proceso imperfecto también, no algo que le picas a un botón y ya solté, ¿no? Así que pues me encantaría que si escuchas esto antes del 17 de agosto vengas al curso, si no también puedes leer el libro Cómo sufrir un poco menos, es muy fácil de conseguir, ahí en Google o en Amazon o donde quieras, busca mi nombre, Pedro Campos, Cómo sufrir un poco menos. Y espero que esto te sirva hoy, que sea una reflexión valiosa para tu día y para tu vida. Así que vamos a morirnos para nacer otra vez, que en realidad cada minuto estamos muriendo y cada minuto estamos naciendo. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Bye.